Análisis visual de dependencia bivariada entre variables aleatorias continuas. Este es un trabajo conjunto con el doctor Manuel Rubio Sánchez de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Te voy a hablar de scatter plots, funciones cópula, dependencia, diplots y unas conclusiones. Cuando hacemos un diagrama de dispersión, estamos hablando de que tenemos observaciones de un vector aleatorio de XY, puntos que podemos graficar en R2, como de esta forma, y luego queremos ver qué relación hay entre las variables, ¿no? Aquí nos imaginamos que hay una cierta relación funcional, pero que no explica todo lo que queremos, es decir, no es igual, ¿no? Pero algo nos dice la variable aleatoria X de la variable aleatoria Y. ¿Por qué? Porque sí tiene relación con Y, pero hay otras variables que se están omitiendo y por eso ese ruido, ¿no? Pero cuando tenemos un diagrama de dispersión como este, pues diríamos, no, pues aquí como que no hay ningún patrón, pensaríamos que son independientes, pero si vemos cosas como esta, mucha gente cree que hay dependencia aquí y no la hay, aunque parezca que sí. Aquí, aunque se junten más puntos en la esquina superior derecha, son variables independientes. Estas también lo son, estas también, ¿no? Entonces, de hecho, aquí te estoy poniendo muchos scatter plots en donde todas las variables, todos los pares de variables son independientes y solo se ven formas distintas por el hecho de que las distribuciones marginales o individuales de las variables son diferentes. Pero pues los scatter plots no son la representación única de un mismo tipo de dependencia porque mezclan dependencia con comportamiento marginal. Ahora, ¿es posible tener una representación única de la dependencia? Sí, vamos a ver cómo. Pues gracias al teorema de Sklar sabemos que si tenemos un vector aleatorio con determinada función de distribución conjunta, que ahí está toda la información de probabilidad sobre el vector aleatorio, de ahí podemos obtener sus marginales, ¿no? Marginalizando la distribución conjunta. Bueno, pues el teorema de Sklar demostró que existe una relación funcional entre la función de distribución conjunta de un vector aleatorio y sus marginales univariadas, ¿no? Esto implica que toda la información de dependencia está en la función cópula que demostró el teorema de Sklar, ¿no? ¿Qué propiedades tiene una función cópula? Pues es una función del cuadrado unitario al 0, 1, que cumple estas dos condiciones de frontera A y B y cumple esto que se conoce como propiedad 2 creciente, ¿no? Y bueno, otra cosa que se puede deducir es que toda función cópula es uniformemente continua en su dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la independencia, ¿no? Sabemos que dos variables aleatorias son independientes, sí, solo sí, su función de distribución conjunta es igual al producto de sus marginales, pues esto implica automáticamente que la función cópula que representa la independencia, pues es esta fórmula U por B, ¿no? Y que por su importancia usamos la letra mayúscula pi griega para denotar la cópula producto y es la que representa independencia de variables aleatorias, ¿no? Aquí está su gráfica, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero toda función cópula o cualquiera que tú te inventes que cumple con estas propiedades sirve para aplicar el teorema de Sklar, ¿no? También tenemos lo que son las cotas de Fréchet-Hevding, ¿no? Que ya se habían demostrado para distribuciones conjuntas, pero para cópulas se traducen a esto, es decir, hay dos funciones, una que es W y otra es M, ¿no? Y resulta que son cópulas, ¿no? Y que acotan a todas las cópulas, ¿no? Cuando un par de variables aleatorias tiene la cota superior de Fréchet-Hevding, cuando la relación entre las variables es estrictamente creciente. Y cuando es la otra cota, pues cuando la relación es estrictamente decreciente, ¿no? Así se ven las gráficas de la cota inferior y la cota superior de Fréchet-Hevding. Otro teorema muy importante es que las cópulas son invariantes ante transformaciones estrictamente crecientes, ¿no? Es decir, que la cópula de XY es la misma que la de G de X, H de Y si ambas funciones son estrictamente crecientes, ¿no? Tienen la misma dependencia aunque tengan distintas marginales, ¿no? Un corolario pues es que X y Y van a tener la misma dependencia que esta transformación va a ser creciente, ¿no? Solo que sabemos que esto me convierte a X y a Y en variables aleatorias uniformes 0, 1. Entonces aquí tendríamos que podemos asociar a cualquier vector aleatorio XY de variables aleatorias continuas un par de variables aleatorias uniformes 0, 1 que tengan la misma dependencia, obvio, distintas marginales, ¿no? Entonces, en este sentido, este vector aleatorio f de x, f de y es una representación única de la dependencia de x, y en el cuadrado unitario, siempre con marginales uniformes y sin ya la influencia de las distribuciones marginales que solo distorsionan los scatter plots, ¿no?
Entonces, de hecho, así construí este ejemplo, ¿no? En la esquina superior izquierda son dos variables, todas son independientes, solo que aquí en la esquina superior izquierda son uniformes 0,1 ambas, y luego ya nada más le fui cambiando las marginales, ¿no? Pero todas provienen de lo mismo, ¿no? Otro corolario es que pues si U y B tiene una función de distribución conjunta con marginales uniformes, pues la fórmula de la función de distribución conjunta coincide perfectamente con la de la cópula subyacente, ¿no? Entonces podemos ver a las cópulas como una función de distribución conjunta con marginales uniformes, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que este vector aleatorio tiene por distribución conjunta pues su propia cópula subyacente, ¿no? Y que además es la misma cópula que la de XY, porque ya vimos que las cópulas son invariantes ante transformaciones crecientes, ¿no? Entonces, para visualizar dependencia entre dos variables aleatorias continuas, pues debes hacer un scatter plot, pero de observaciones de esto, no directamente de los valores XY, como usualmente se hace, ¿no? ¿Cómo tenemos observaciones de la cópula? Bueno, partiendo del teorema de Sklar, si ahora tenemos pares observados de un vector aleatorio XY, pues les aplicamos esta transformación que no altera su dependencia, ¿no? Pero que va a hacer que tenga marginales uniformes y que entonces podamos ver observaciones de la cópula. Ahora, como a veces ocurre, no conocemos las distribuciones marginales, hay que estimarlas. Bueno, entonces en lugar de usar las funciones de distribución correctas, pues vamos a usar una estimación de ellas, que es lo que se llama la función de distribución empírica marginal de cada una, y así obtenemos observaciones de la cópula. Por ejemplo, de la cópula producto, así se ven siempre las observaciones de la cópula producto. Entonces, cuando tengamos observaciones de una cópula y se vean como esto, pues vamos a pensar que o son independientes o no están muy lejos de serlo, ¿no? Y recordando la interpretación que tienen las cotas de Fréchet-Hevding, ¿no? De que la cota superior es relación estrictamente creciente, no necesariamente lineal, ¿no? W es relación estrictamente decreciente, no necesariamente lineal, ¿no? Bueno, cuando tú simulas de la cota superior, pues se ven puros puntos sobre una identidad, ¿no? Sobre esta diagonal principal. Si simulas de la cota inferior, se ven puros puntos así, ¿no? Entonces, la práctica, bueno, no vas a ver eso. Bueno, a lo mejor esto sí, R1 es el caso de variables aleatorias independientes, pero cuando veas algo como R2, pues es algo que se acerca a esto, no es así perfecto, pero entonces aquí dirías, pues R2 está más cerca de la cota superior que de la independencia, ¿no? En el caso de R3, pues está más cerca de la cota inferior. Y a veces pues puede haber mezclas, ¿no? Por ejemplo, esta R7 es una relación de que primero hay una relación creciente y luego a partir de cierto punto se vuelve decreciente, ¿no? O R9, ¿no? Hay independencia hasta que se cruza cierto umbral y ya se vuelve una relación decreciente, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo medimos entonces dependencia? Bueno, pues si ya sabemos que existe una cópula pi, que es la que representa independencia, bueno, pues hay que medir distancia entre la cópula de nuestras variables, ¿no? Y la que representa la independencia, ¿no? Pero necesitamos, una primera cosa que queremos es que que las variables sean independientes, sí, solo sí, esa distancia sea igual a cero, ¿no? Queremos un sí, solo sí, ¿no? Y bueno, en el caso de que tengamos una relación estrictamente creciente, bueno, pues tendríamos la máxima distancia por arriba de la cópula producto, que es la distancia entre la cota superior y la cópula producto, y en el otro caso, pues la distancia más grande por abajo, pues sería de la cota inferior a la cópula producto, ¿no? Entonces, una forma de medir distancia, pues es justamente ver qué volumen se encierra, ¿no? Entre la cópula que te interesa analizar y la cópula producto, que es la que representa independencia, ¿no? Entonces, cuando tú calculas este volumen encerrado, pues te encuentras que es el mismo por arriba y por abajo de la cópula producto, es un duodécimo, ¿no? Pues entonces, digamos que está encerrado entre esta cota inferior y superior, hay un sexto, ¿no? de volumen encerrado y se parte a la mitad por la cópula producto, ¿no? Entonces, basado en esto, pues Schweitzer y Wolf propusieron como medida de dependencia esto que ahora se conoce como la medida que lleva sus apellidos, ¿no? Y que es 12 veces este integral doble sobre el cuadrado unitario, ¿no? Del valor absoluto de la diferencia entre la cópula y la cópula producto, ¿no?
Tiene la ventaja de que siempre existe para cualquier par de variables aleatorias continuas, está entre 0 y 1, vale 0 si y solo si son independientes, vale 1 si y solo si y es igual a f de x con f estrictamente monótona, ya sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y bueno, bajo transformaciones crecientes no cambia porque la cópula no cambia, ¿no? También existe la medida de concordancia de Sperman, ¿no? Que es muy parecida, es una distancia, pero con signo, no tiene valor absoluto. Y bueno, comparte propiedades muy similares. Claro, se mueve entre -1 y 1 porque pues no hay valor absoluto aquí. Pero lo malo es que si son independientes la medida te da 0, pero no al revés, ¿no? Ese es lo único. Pero en lo demás, pues tienes el valor máximo si la relación es creciente, el valor mínimo si la relación es decreciente, e igualmente ante transformaciones crecientes de las variables la cópula no cambia, pues entonces no cambia la medida de concordancia de Sperman. ¿Qué pasa con la correlación de Pearson? Pues que tiene todos los defectos del mundo, porque no siempre existe, depende de la existencia de varianzas, ¿no? Y la covarianza, a la hora que la calculas en términos de cópula, pues depende de las marginales. Entonces puedes mantener la dependencia inalterada y nada más porque cambiaste las marginales, dices que cambia cambia la covarianza y cambia la correlación a pesar de que la dependencia es la misma. Entonces no siempre existe, ok, está entre -1 y 1. Tiene el mismo defecto de Sperman, de que el que valga 0 no implica que haya independencia, ¿no? Y aún bajo relaciones estrictamente crecientes o decrecientes no garantiza alcanzar sus valores máximos. Y además, aunque no cambie la dependencia, puede darte valores distintos, ¿no? Entonces, ¿tiene remedio? Pues sí, ya habíamos dicho que este vector aleatorio es una representación única de la dependencia entre x y y, siempre con marginales uniformes. Entonces, si tú calculas la correlación de Pearson, pero f de x, f de y, pues justamente tienes la correlación de Sperman. Es decir, la correlación de Sperman es la versión súper mejorada de Pearson. Así que de usar Pearson, mejor usar Sperman, ¿no? Y bueno, las secciones diagonales pueden ayudar a visualizar, ¿no?, la cópula, porque pues verla como una superficie en R3 es más complicado. Entonces, bueno, así se ve la cota superior, la cota inferior y la cópula producto. Entonces, a veces estas visualizaciones, estas secciones de diagonal principal y diagonal secundaria ayudan a una mejor visualización, ¿no? Entonces, proponemos los diplots, que es sí, seguir viendo el scatter plot de XY, pero lo que hay que ver realmente es el scatter plot de este vector aleatorio, de f de x, f de y, porque ya quitamos el efecto de las marginales, calcular las medidas de Schweitzer-Wolf y Sperman y las secciones diagonales de la cópula, histogramas y boxplot marginales, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de un diplot, ¿no? Al centro, un típico, lo que harías ver el scatter plot de los datos, ¿no? Pero aquí ya tenemos el scatter plot que nos dice de la cópula, que nos dice primero baja, hay una relación decreciente y luego va siendo creciente, los valores de Schweitzer, de Sperman, donde hay cruces, ¿no? Y bueno, podemos ver ejemplos con datos reales, ¿no? Aquí, bueno, no importa de qué son, ¿no? Pero bueno, aquí se ve así como muy raro, no alcanzas a ver qué relación hay, pero ya que ves las observaciones de la cópula, pues ves que hay una relación ligeramente decreciente y aquí lo ves con los valores de Schweitzer-Sperman, que en magnitud son la misma, pero el amarillo me indica que Sperman tiene símbolo negativo, ¿no? Otros datos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué relación hay ahí? Y sí, en los datos no se ve claro, ¿no? Pero aquí sí se ve con los valores de Schweitzer-Sperman que hay una ligera dependencia, ¿no? Entonces, si de analizar dependencia se trata, para cualquier par de variables aleatorias continuas XY, lo que hay que hacer es estimar y analizar la cópula subyacente, interpretar el scatter plot, pero de f de x, f de y, en lugar directamente de los valores XY, calcular la medida de dependencia de Schweitzer-Wolf, calcular la medida de concordancia de Sperman y comparar, y pues ni voltear a ver la correlación de Pearson ya definitivamente, ¿no? Trabajo futuro, pues propuestas análogas cuando al menos una de las variables aleatorias no es continua, subcópulas, hay que usar subcópulas. Hay un problema abierto desde el 77 sobre el conjunto de todas las cópulas bivariadas, calcular el supremo de la diferencia entre la sigma de Schweitzer y el valor absoluto de Sperman. Y pues un paquete de implementación en el lenguaje, poderosísimo lenguaje de programación Julia. Muchas gracias por su atención.